Pero aquí lo que viene muy importante cuando tenemos cifras no es ser agorero del desastre ni de broma, pero igual que son positivas o negativas, la clave es cómo interpretarlas, ¿no? Cómo verlas en un todo integral. Los hogares mexicanos, eso sí es un hecho, aumentaron sus ingresos en 15.6 durante el sexenio de López Obrador. El repunte coincidió con programas sociales clave, como la pensión para el bienestar. En 2024, cada hogar recibió en promedio 25.954 pesos. Las familias con menos ingresos fueron las más beneficiadas. Su ingreso creció 36% frente a 2018. En cambio, el decil más alto apenas subió 4%. En sentido estricto, la desigualdad se redujo ligeramente, aunque los más ricos aún ganan 14 veces más que los más pobres. El trabajo sigue siendo la principal fuente de ingreso, seguido de apoyos como transferencias y donativos. El ingreso de los, bueno, el ingreso de los hogares mexicanos es la gran clave del asunto. ¿Cuánto gana cada familia y cómo lo reparte al interior y qué puede hacer con ese salario? Y si es que gana, porque está el factor desempleo. Con enorme gusto saludamos a Rogelio Gómez Hermosillo, integrante de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Querido Rogelio, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Qué gusto saludarte, Javier. Muy buenas noches. A Del, la mí- orden. del mío, como siempre. Decía yo desde el radio en la tarde, en la noche, vamos a ver qué dice Rogelio Gómez Hermosillo, si esto es cierto o no es cierto. Cuando digo, no lo digo como escéptico, sino cómo interpretar todo esto. Incluso tomando en cuenta lo que ustedes dieron a conocer hace algunos meses. A ver, ¿ante qué estamos? Mira, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares es un estudio muy grande, muy completo, que nos permite, pues, lo que ya adelantaste, ver cuánto perciben los hogares y de qué fuentes. Y toma en cuenta tanto ingresos monetarios como ingresos no monetarios, digamos, en especie, cosas de autoconsumo, en fin. Incluso a veces también se puede ver el ingreso financiero. Pero entonces, claramente a tu primera pregunta, Javier, el ingreso, y ya lo dijiste, el ingreso total de los hogares, todos los hogares mejoraron su ingreso en promedio un 15% y ciertamente mejoró un poco más el ingreso de los hogares de menor ingreso. Los que menos ganan subieron lo dijiste, 38% me parece, no hagamos bolsa de auditorio, pero más del doble de lo del promedio. Ahora, sí hay que ser muy claros, parten de un punto muy bajo, entonces alguien que gana, vamos a ponerlo simple, alguien que gana 1,000 pesos, 300 pesos más, pues es 30% más, pero pues está en 1,300, por ponerlo Sí, sí, sí. simple. Los otros que ganan 10,000 pueden aumentar 1,500 pesos y solo subirían el 15. Digo, todo es proporcional al ingreso, nada más para que nos entendamos. No es un juego de las estadísticas, es entender que cuando habla uno de porcentajes de incremento, de dónde está partiendo. Y cuando partes de muy abajo, con un poquito subes mucho porcentualmente, aunque la cantidad es menor. Pero quizá yo terminaría esta primera comentario ratificando, y me encanta que lo hayas dicho, la principal fuente de los hogares mexicanos es el trabajo. De cada 100 pesos que ganan los hogares en México, 77 son producto de su trabajo. Y otros 10, Javier, son producto del trabajo del pasado, son jubilaciones y pensiones, porque ahí en transferencias hay mucha cosa, pero hay una que es trabajo del pasado, la jubilación que se ganó la gente que ya llegó a ese nivel. Entonces traeríamos 86 pesos de cada 100 producto del trabajo presente o pasado, si incluimos las jubilaciones. Claro. A ver, en función de los estudios que ustedes hicieron, Rogelio, más te diría, agreguemos el tema, pongamos en el centro el tema de la pobreza. ¿Se está erradicando la pobreza en México o no? Mira, vamos a tener que esperar dos Sí, semanitas, Javi, sí, 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 para sí. que el INEGI dé a conocer los nuevos datos de pobreza. No, no hay condición para erradicarla. Yo te diría, para lograr cubrir el costo de dos canastas básicas, tomando en cuenta que en un hogar haya dos personas o más, tienes que llegar al decil 3. Entonces ya ahí traes, ¿no? Veintitantos por ciento de la población que estaría. Pero en fin, mejor esperemos a los datos de INEGI. Lo que sí es cierto es que
la fuente de mejora del ingreso de los hogares es el trabajo. Déjame entonces ampliar otro dato porque el discurso ya me lo imagino y traemos un chip ahí metido. Sí. Te decía yo que trabajo es 77 de cada 100 pesos son trabajo, otros 9 y algo, casi 10 son las jubilaciones y pensiones que también son trabajo. Los programas de transferencias monetarias del gobierno son 4 de los 100 pesos. Ojo con eso. 4 contra 87 del trabajo. A ver, Entonces, nada más ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir, Rogelio? quiere decir que o sea, la gente vive de su trabajo, vive de lo que gana partiéndose el lomo todos los días, y ha mejorado su ingreso porque ha mejorado el ingreso del trabajo. Toda la gente, incluso las que menos ganan, han mejorado su ingreso laboral. Cuando metes el ingrediente y cuánto reciben de transferencias de los programas del gobierno, pues es el 4%. 4 de cada 100 pesos de los hogares vienen de programas de transferencias. Sí. Entonces, de hecho, casi el doble viene de transferencias entre hogares. Hay una parte ¿no? de ayudas entre pues, familiares, Sí. generalmente, las remesas. Entonces, ahí hay todo un asunto. Luego está la renta de la propiedad, que solo tienen unos cuantos que se concentra en los hogares de mayores ingresos. Y si quieres que te anticipe otro de los programas, Sí. datos de los programas sociales, mira, ya lo habíamos hablado y se confirmó también, de hecho bajó un poquito, solo 32%, 32 de cada 100, poco menos de la tercera parte, pues, de los hogares mexicanos reciben alguna transferencia de programas del gobierno. 2/3 no reciben. Y bueno, si quieres que vayamos al sector de menor ingreso, pues vamos a decir los 4 primeros deciles, sube a 35. 35 reciben, 65 no reciben un solo peso. Es el trabajo, Javier. Sí, es el trabajo. O sea que los programas sociales tampoco. Pero oye, digo, no lo digo peyorativamente, Rogelio, pero mañana va a haber euforia, porque si también logran pausar este 30% para después del primero, y si agregamos la otra, que hay un crecimiento de 0.7%, ¿eso qué te dice? Sí, evidentemente, o sea, hay un asunto de que está mejorando, digamos, la economía de los hogares de menor ingreso, vamos a decir así, de los más pobres. Eso siempre será buena noticia, es lo que siempre hemos venido pidiendo. Sí, Entonces, eso es buenísimo. ¿Por qué ha mejorado? Porque su ingreso laboral ha mejorado. ¿De dónde viene el ingreso laboral? Del trabajo de la gente. No, o sea, todo el mundo va a decir el salario mínimo y el salario mínimo, claro que cuenta, pero el salario mínimo es un decreto. Lo que la gente gana son salarios reales. Se parte el lomo todos los días y quienes pagan los salarios son las empresas. O sea, es la economía. Y estamos gastando muchísimo más en programas de transferencias. De 2018 a 2024 se multiplicó por 2.5, o sea, 250 y tantos por ciento, ¿no? de incremento. Y, y tenemos al 65% de los hogares, del 40%, los 4 primeros deciles de menor ingreso, sin recibir nada. O sea, los programas se gastó más y le llegó a los hogares de mayor ingreso. Esa sería la otra conclusión. es fuerte esa, ¿no? Pues fuertísima. O sea, imagínate. Pues, O sea, pues, ¿de qué se trata? las cosas mejoran porque la gente trabaja y gana más por su trabajo. Eso es la economía, porque la solución a la pobreza es la economía, pero digamos, qué bueno que eso sea así, nada más digámoslo, ¿de dónde viene eso? Del trabajo, del esfuerzo de las personas, de la economía, Sí. de las empresas, del trabajo, pues. Entonces, ahí está la salida, ahí está el camino, ahí están las mejoras y nos falta mucho. Sí. Pero el camino, digamos, la tendencia es positiva y esa siempre será buena noticia. Es por ahí. Si lo ves por el lado de las transferencias, está los hogares más pobres, el 40% del que estamos hablando, estos 4 primeros deciles, recibían más hace 6 años. O sea, Fíjate, más hogares recibían, ¿qué te, perdón, más hogares recibían que ahora.
Oye, O sea, pues perdón, Rogelio, pero lo que nos dicen es que, pues gracias a eso está cambiando la dinámica, incluso transformándose la pobreza en el país, ¿no? Los 9 millones de hace tiempo, ¿te acuerdas que nos decían? los 9 millones venían en un cálculo del Banco Mundial. Vamos a ver cómo vienen los datos pues ahora del INEGI, ¿verdad? Ya no es Coneval, pero digamos, la metodología de Coneval ahora aplicada por el INEGI. Yo ahí sí esperaría, Javier, las 2 semanitas para que veamos, pero ya lo sabemos en todos modos, o sea, porque aquí está de dónde viene el ingreso. Por eso es tan importante saber dónde viene el ingreso. Sí. El ingreso, el crecimiento del ingreso viene sobre todo de ingresos del trabajo. Hay crecimiento del ingreso por pensiones, sí, hay crecimiento del ingreso por transferencia, se multiplicó por mucho, sí, pero no para los hogares más pobres, ahí no aumentó muchísimo. Híjole. Oye, pero no sé por qué me late que mañana tendremos algo de euforia, ¿no? Probablemente sí, pues digamos que hay buena noticia, o sea, qué bueno que los hogares ganan un poco más, qué bueno que los hogares tienen más capacidad de adquirir lo más básico. Ahora, para echar las campanas a vuelo hay que ver para qué alcanza y ese sería un análisis que vale la pena ver cuánto alcanza del ingreso laboral, por ejemplo, para los del decil 1, y te diría, todavía está apenas en la canasta alimentaria, así hogares, 10% de hogares, 3.700.000, su ingreso laboral, solo el laboral, llega más o menos abajito, ahí, punto, de la canasta de alimentos, comida, nada más. Entonces, si tienen 2 personas, pues ya, olvídate. Sí, sí, sí. Bueno, oye, Y pues solo entonces, alimentaria, sí, luego llegas al 20% al otro decil y no llegas a la básica, otra vez vuelves a quedar tablas sí, para una persona. para una persona. Sí. Oye, porque está Y también la otra estamos hablando variable. de hogares. Está también la otra variable que es el empleo-desempleo, ¿no? Que ahí Bueno, también, sí, hay gente que tiene trabajo y gente que no tiene trabajo, pero ese es, claro, ese es un asunto clave, pues, pero en un hogar, justo ese es el punto, Javier, en un hogar la gente sale a conseguir su sustento. claro. Ese es el punto, el 90 y algo por ciento de los hogares tienen ingresos por trabajo como sea. Puede ser trabajo informal, puede ser salir a vender algo. Las estrategias de sobrevivencia que hemos hablado en otro momento le Ujú. llaman informales, son trabajos sin derechos. Pero claro, la gente sale a conseguir su ingreso. Yo creo que eso es muy importante porque en la discusión política pareciera que entonces es todo depende del gobierno y lo que está bien es el gobierno que está re bien, lo que está mal es el gobierno que está re mal. Y perdón, pero aquí la cosa está mucho más interesante porque tiene que ver con la economía, con el trabajo, con lo laboral y ciertamente hay política económica, el gobierno tiene mucha responsabilidad y cosas que hacer, pero no puede, o sea, no fabrica la economía, déjame decirlo así, Sí, tiene que ser desde el sector, no, desde los sectores productivos. Hay mucho que se puede hacer desde el gobierno, pero ahí entraría otra discusión. Se está haciendo todo lo que se podía hacer, dado que el camino es el trabajo, porque si la solución es el trabajo, ¿qué podríamos hacer para mejorar los sí, ingresos sí, sí. laborales, la calidad del empleo? ¿Qué en lugar de estar haciendo otras cosas se podrían estar haciendo para mejorar la inversión, para exigir que paguen bien? Wow. Bueno, Pero bueno, ahí ya entramos a un asunto de decisiones de política pública, pero los datos son elocuentes. El trabajo, más que las transferencias, por mucho. bueno. Rogelio, en 2 semanas te buscaremos y gracias que estuviste con nosotros. Gracias. Gracias, Javier. Hasta luego, Rogelio. Rogelio Gómez Hermoso.